Este curso de álgebra lineal tiene su fuente en el texto Álgebra lineal en contexto de José Arturo Barreto. El tema de ahora, las matrices y sus operaciones. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de filas y de columnas. Esta, por ejemplo, es una fila. Esta, por ejemplo, es una columna. Aquí nos referimos a la primera fila. Aquí nos referimos a la primera columna. Ahora, un elemento estará representado por su fila y su columna. Por ejemplo, esta es la columna 2 y esta es la fila tercera. Esta es la tercera. Este elemento que está aquí, el 2, este elemento que está aquí, el número 2, es, o sea, este que está acá, está en la posición que corresponde a la fila 3, fila tercera, columna segunda. Se llama el elemento sub 3, 2 y así sucesivamente los nombres. Esta 1 es una matriz de 4 filas. Aquí tiene 4 filas. 1, 2, 3, 4 y 3 columnas cuando se desalinearon un poco. Una, la segunda y la tercera. Esta es una matriz que se llama de dimensión 4,3 o se dice 4 por 3. 4 filas, 3 columnas. Es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Este es 2 por 2. Esta tiene 3 filas y 3 columnas. Es una matriz 3 por 3 o de orden 3. Y esta es una matriz de orden, esta matriz es de orden 3 filas y 4 columnas, 3 por 4. Esas son las dimensiones. Bien, aquí tenemos nosotros una forma general para las matrices. Un elemento en cualquier posición, si llamamos a mayúscula la matriz, sus elementos se denominarán por A minúsculas. Y los subíndices que aparecen ahí como el 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4, denotan el 1 por la fila y la segunda fila empieza aquí con un A sub 2, la tercera fila A sub 3, pero el segundo elemento del subíndice es la columna. Este, por ejemplo, 2, 2 está en la segunda fila, segunda columna. Y este 3, 3 está en la tercera fila, tercera columna. Y este 3, 4, A sub 3, 4 está en la tercera fila, cuarta columna. Esa es la notación. Y por lo tanto, de una manera abreviada, se dice que la matriz A está formada por elementos A sub i j y que su dimensión es 3 por 4. Decir esto y decir aquello es equivalente. De todos modos, quien tenga esta expresión que dice que A es 3 por 4, así como está, esta expresión es equivalente a que tiene 3 filas y 4 columnas y A sub i j, y cuando la desarrolle va a tener esta desarrollada, pero no conoce qué elementos son A. Los A sub i j, no conoce qué elementos son los A sub i j.
Ahora, esta matriz que está aquí es una matriz que no se ha dicho ni sus elementos, pero se ha dicho que tiene m columnas y n filas. Entonces, el primer subíndice es de columna, pero el primer subíndice es de fila, y por lo tanto tendrá m filas. Corrijo. A igual a su IJ tiene m filas y n columnas. Aquí está la fila 1, la fila 2, la fila 3, hasta la m-ésima, y luego la columna 1, la columna 2, hasta la n-ésima. Eso es teórico. Generalmente los elementos que quedan sin rellenar se ponen 3 puntos para suponer que eso está completo con entradas. Tiene m filas y n columnas. Una matriz cuadrada es de orden n si tiene igual número de filas que número de columnas. Esta tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Por lo tanto, es una matriz 2 por 2. Esta es una matriz cuadrada de orden 2. Esta que está aquí. Es de orden 2 porque tiene igual número de filas que igual número de columnas, y el número de filas es 2 y las columnas son 2, por lo tanto es de orden 2, abreviando. Pero también se podría decir que es una matriz 2 por 2 en cuanto a dimensiones. Dos por 2. Y esta es una matriz cuadrada de orden 3, o sea 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Aquí hay una nota que dice que vamos a hablar solamente de matrices de números complejos, vamos a hablar solamente de matrices con números reales y no vamos a hablar de matrices con números complejos en este texto. Muy bien. Ahora, hemos dicho que una matriz cuadrada es de orden n si tiene igual número de filas que el número de columnas. Y se dice que es de dimensión n por n. Estos son los ejemplos. Ahora, otra nota es que, por ejemplo, en la matriz A que está aquí, el elemento A sub 1, 1 está en la primera fila, primera columna. O sea, en la primera fila, primera columna. ¿Quién es el que está en la primera fila, primera columna, que se llama A sub 1, 1? Está en la primera fila, y primera columna. ¿Quién es? Precisamente este que está aquí. Es el que está en la primera fila, el que está en la primera fila, primera columna. ¿Ya? Esa sub 1, 1 da el número 1. A sub 1, 1 es el número 1. Pues está en la primera fila, primera columna, que está aquí señalado. Ahora, A sub 2, 2 es el que está en la segunda fila, segunda columna. Aquí lo tiene. El 8. Estos elementos, el A sub 1, 1 y el A sub 2, 2, son los elementos de la llamada diagonal. Aquí está la diagonal. La diagonal está formada por los elementos A sub 1 y A sub 2, 2, que en este caso son esta es la diagonal. Bueno, me quedó un tanto torcida. Los elementos de la diagonal están precisamente en la diagonal. Son estos. ¿Ya? El 1 y el 8. Y aquí los elementos de la diagonal están acá. Son el 1 y el 8 y el 2. Velos ahí, ¿no? En la diagonal. Si la matriz es cuadrada, pues los elementos fuera de la diagonal aparecerán de una forma algo así como esto. Este con este, estos con estos. Esta no, es otra diagonal, pero no es la principal. Este con este. Pero no siempre hay esa simetría en el dibujo, puesto que esto es solamente para las que sean cuadradas. Ahora, los elementos, ¿quién es B sub 1, 1?
Vamos a ver aquí quién es B sub 1, 1 en la matriz B, que aquí se está hablando de él en la matriz B de B sub 1, 1. Está en la primera fila, primera columna. Entonces, B sub 1, 1 lo tenemos aquí. Aquí está B sub 1, 1. B sub 1, 1 lo tenemos aquí. Es el 1. ¿Quién es B sub 2, 2? Segunda fila, segunda columna. Otro elemento de la diagonal. ¿Y quién es B sub 3, 3? Tercera fila, tercera columna. Otro elemento de la diagonal. Los elementos de la diagonal se caracterizan porque en A son de la forma A sub I, I. Y en B serán de la forma los de la diagonal B, de la diagonal B sub I, los subíndices iguales. A veces a los elementos de la diagonal se les denomina, como dice aquí, por las letras delta. Delta 1, 1, delta 2, 2, delta 3, 3, etc. Igualdad de matrices. Las dos matrices para ser iguales tienen que tener varias características. Tener la misma dimensión. Exactamente la misma dimensión. Esta es M filas, N columnas, y esta tiene que tener M filas y M columnas. Por ejemplo, estas dos tienen chance de ser iguales porque tienen ambas el número de filas 2 por 3 y este es 2 por 3. ¿Pero por qué no son iguales? Aquí parece el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 5 con el 5, pero aquí hay un problema. Aquí ya no hay igualdad porque acaba de fallar en este momento. Aquí hay un menos 1 en la segunda fila con segunda columna y aquí hay un 1 en la segunda fila con segunda columna. Ya por eso no son iguales, aun cuando tengan la misma dimensión. Algunos problemas resueltos de este tema. Tenemos una matriz A, vamos a hacer un poquitico más grande, aquí está. Bueno, muy bien. Tenemos una matriz A que tiene dimensión 3 por 3. Y han definido que esa A sub i j, me han dado una fórmula, es 3i más j. Eso es para aprender a manejar los subíndices. Por ejemplo, A1, 1, la I sería 1 y la J sería 1. Reemplazando aquí la I por 1 y la J por 1, aquí es J cuadrado. Nos daría 3 por 1, que es 3 por I, más J cuadrado, pero J es 1, ¿no? O sea, 1 cuadrado. Y me da por supuesto un número, 3 por 1, 3 más 1, 4. Aquí está. Si hablo de A2, 1, cambié de fila. Y si hablo de 1, 2, mantengo en la primera fila. O sea, si hablo de este, estoy mirando la primera fila. Segunda columna, me estoy refiriendo a este elemento. ¿Cuánto vale? 3 por I, 3 por 1, más J cuadrado. J es 2, el cuadrado es 4, 3 más 4, 7. Y así sucesivamente puede ver que con esta fórmula, de que la fórmula que le dieron fue que A sub i j no son números complejos, sino las posiciones 3i más j cuadrado. Entonces, por ejemplo, este elemento que está acá, que se llamaría A sub tercera fila, tercera columna, me daría 3, la I es esta, más la J al cuadrado, que es esta, y esto por supuesto me da 9, después 3, 9 más 9, y aquí está el 18, que es el que aparece en esta posición.
Este 13, por ejemplo, este es el elemento que está en la tercera fila, segunda columna, y por la definición era 3 por i, que es el 3, más la j, que es el 2 al cuadrado. Esto da 4 y 9, 13. Aquí tiene usted su 13. Revise esta lámina y piense cómo se han obtenido todos los elementos y sus posiciones. Bueno, aquí se repitió la lámina, seguimos. ¡Ah, caramba! ¿Podremos rotar esto? Sí, señor, perfectamente. La matriz traspuesta. Dada una matriz cuadrada, la matriz traspuesta se define para cuadradas y para no cuadradas. Matrices cuadradas son que m, número de filas, igual a n, número de columnas. Esta es 3 por 3. Esta matriz es 3 por 3. Evidentemente. 3 por 3. Y la matriz traspuesta es aquella que se obtiene intercambiando. La primera fila de esta matriz A se convierte en la primera columna de la traspuesta. La segunda fila de la matriz A se convierte en la segunda columna de la traspuesta. Y la tercera fila de la matriz A se convierte en la tercera columna de la traspuesta. Esa es la traspuesta. O lo puede usted hacer al revés. Mirando las columnas de la original, dice la primera columna de la original la vuelvo la primera fila de la original, de la traspuesta. La segunda columna de la original, la segunda fila de la traspuesta, y la tercera columna de la original, la tercera fila de la traspuesta. Así es que construye la traspuesta. Pero note algo aquí interesante, que es una reflexión. Si esto estuviera bien cuadradita, todas las cosas, yo pondría aquí la diagonal, que está aquí la diagonal, voy a marcarla, y diría que estos dos son simétricos. Simplemente, aquí estaba la diagonal, aquí estaba el 4 y el 2, y ahora este 2 ha pasado para acá, y este 4 ha pasado para allá, y este 1 ha pasado para acá, y este menos 1 se ha ido para allá. También se puede hacer por simetría, simetrizando. Este 8 se pasa hacia acá, aquí está, y este 2 se regresa para allá. Una simetría. Simetrizando a través de la diagonal aparece la matriz traspuesta, pero es más fácil cambiar filas por columnas o columnas por filas. Se ha hecho aquí una reflejar respecto de la diagonal. A la traspuesta, A y A traspuesta.